Y entonces comienza justo al final de estos 5 últimos emperadores un tiempo más o menos datado entre el año 2100 a.C. y el año 1600 a.C., y que se conoce como la primera dinastía china, y es la dinastía Xia. Lo interesante de esta dinastía es que aún sigue estando en el periodo mítico. Y aunque hay referencias de algunos historiadores cercanos a este momento, los primeros historiadores consumados que dio la civilización china, referencian ese periodo mítico allá hacia el año 2100 a.C. Estoy hablando del historiador Sima Qian, entre otros, y hay unos hallazgos arqueológicos que datan con sus estudios del carbono 14, de los huesos y de los utensilios encontrados, y que ubican aproximadamente allí a un grupo humano asentado a lo largo del río Amarillo, que se conoce como Early Two. Y parece ser que ellos estarían viviendo, estos hallazgos estarían dando como una especie de prueba de que efectivamente esa dinastía existió. Pero aún falta mucho por tejer allí, y entonces esta dinastía se considera todavía una dinastía mítica. Es aceptada dentro del periodo cronológico, pero no está, digamos, validada científicamente. ¿Qué aconteció en esta dinastía Xia? Se presentó un fenómeno natural de proporciones gigantescas que trajo consecuencias para la humanidad muy nefastas. Es un periodo de tiempo en donde hay una cantidad de lluvias, en donde los niveles de las aguas se crecen desproporcionadamente, generando inundaciones, muertes, en donde hay una nieblina o oscuridad absoluta, y parece ser, por los descubrimientos científicos hechos, que datan más o menos de ese tiempo, que sí efectivamente hubo un fenómeno natural que se presentó justo en la región de Santorini. Lo que sucedió fue el levantamiento de una placa tectónica, unos 40 metros, que ocasionó una cantidad de erupciones volcánicas y un movimiento de tierra gigantesco, y llevó entonces a la humanidad a un pequeño periodo de glaciación. Y en este momento pues son muchas las civilizaciones o los grupos humanos que tienen que sufrir con esta situación natural. Esto es interesante porque si miramos libros también de corte ancestral como la Biblia, narran ese momento también a través del diluvio universal, allí con Noé a la cabeza. Pero miren que los chinos también lo tienen. Los últimos de los 5 emperadores, el emperador Yao Shu y el emperador Yao, estaban ya muy preocupados, y entonces empezaron a buscar personas a quienes encomendarle la quijotesca labor de bajar el nivel de las aguas, de poder controlar nuevamente las tierras que estaban ya ahogadas y dañadas. Y es en esa búsqueda donde aparece uno de los miembros del clan Xia, llamado Yu. Era un hombre virtuoso, un hombre de cualidades excepcionales, muy trabajador, y a él el emperador Yao, que es el último de estos 5, le encomienda la misión grande de bajar las inundaciones. Y él entonces se inventa los canales y los diques, y logra con un sistema de irrigación increíble bajar los niveles de las aguas. Y entonces a través de esta hazaña es conocido como el Gran Xia. Y como en ese momento los mandatos se sucedían por liderazgo, por mérito, es decir, está el clan o están los diferentes clanes, y hay un líder dentro de ellos que los orienta, que los guía, que destaca por sus hazañas. Entonces a ese líder lo nombran como director o gobernador. Entonces, ¿qué sucedió? Al ver
la grandeza de Yu y a su hazaña heroica, entonces el emperador Yao le pasa el mandato o le pasa el trono a Tayü. Y es Tayü quien es reconocido como el grande por toda la población en ese momento, quien es considerado un personaje mítico, un héroe. En algunas regiones de China incluso hay monumentos y se considera un dios que los guía a los pescadores, que los orienta. Entonces hay cualquier cantidad de leyendas locales sobre las aventuras de Yu y todas sus bondades. Lo cierto es que Tayü empieza este periodo de mandato de la dinastía Xian, y es una dinastía que comienza cuando Tayü le confiere su poder a su hijo. ¿Qué sucede? Que es a partir de Tayü en donde se pierde la sustitución al trono por mérito y empieza por sanguinidad. Es decir, aquí se puede dar como comienzo entonces a las dinastías, que son periodos de tiempo en donde el gobierno de una población o de un grupo humano es llevado por dirigentes que son sucedidos porque son miembros de una misma familia o tienen una misma consanguinidad. Entonces es el hijo de Tayü quien empieza este proceso que va a durar durante esta dinastía. Esta dinastía tiene 17 reyes y es una dinastía muy bonita porque es donde la humanidad hace una transición del periodo neolítico o de la piedra tallada y polimentada a la construcción de las primeras ciudades y comunidades que llamaríamos tribus. La agricultura se desarrolla enormemente gracias a los avances que se hicieron en este momento, y Tayü pasará a la historia también por ser un ser virtuoso a quien le fue revelado por el cielo, dice la leyenda, en donde le dan a él las bases de organización política, social, educativa y agrícola, con la cual como gobernante pues hizo para su pueblo y lo llevó a estar en armonía y balance durante muchos años. Entonces viene Tayü, el hijo de Tayü, y con ellos van 15 reyes más. A partir de este momento todos son reyes. El título de emperador, que es como el hijo del cielo, se deja exclusivamente para los 5 grandes seres que estuvieron antes de ellos, y entonces empiezan los reyes y termina esta dinastía hacia el año 1600 a.C. y entonces comienza la dinastía Shang.